Una vez hayas instalado o iniciado el Photoshop CC, te aparecerá una ventana como esta, en donde podrás abrir imágenes o proyectos que hayas utilizado haciendo clic en este botón de abrir, o podrás crear nuevos archivos o documentos haciendo clic aquí en nuevo. También puedes utilizar el atajo Control N o Comando N si tienes Mac para iniciar un nuevo documento. También en la parte de la derecha, como vemos, tenemos una lista con 20 proyectos. Estos son las imágenes o proyectos más recientes que hayas abierto en Photoshop. También tenemos dos iconos aquí. Uno es para ponerlo en forma de lista y este de aquí es para previsualizar una imagen pequeña con estos 20 proyectos. Si no tienes Photoshop CC, lo más probable es que esa ventana no se encuentre. Pero no te preocupes que no es necesario. Para crear un nuevo proyecto o abrir un nuevo proyecto, simplemente podemos hacer clic en Archivo en la parte superior izquierda, le damos a Nuevo o Abrir aquí si quieres abrir otro. En este caso vamos a hacer clic en Nuevo para abrir un nuevo documento. Y como vemos en esta versión de Photoshop, aquí tenemos algunas plantillas o templates que podrás utilizar con tamaños predeterminados. Por ejemplo, si haces clic en Foto, podrás ver que tienes varios tamaños en específico. Por ejemplo, una foto de 6x4, 7x5, etc. También puedes ir a la impresora o prints. También arte e ilustración, web, móviles. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos la medida exacta del iPhone 6, el iPhone 6 Plus. Y también tenemos videos y películas. Pero aquí en la parte de la derecha vemos que podemos poner el tamaño que queramos exactamente para nuestro proyecto. En este caso yo voy a hacer un nuevo proyecto en 920 por 1080 píxeles. Puedes cambiar esto en medidas diferentes. Por ejemplo, píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos y pica. A mí me gusta utilizar en lo personal los píxeles porque es más preciso para el tamaño de las pantallas. Entonces voy a seleccionar píxel. Y aquí abajo también se encuentra la resolución. En este caso la voy a dejar en 72 porque voy a hacer un proyecto simple. Pero cuando vayamos a imprimir probablemente quiera subir la resolución a unos 300 píxeles por pulgadas o por centímetros. También aquí tenemos el modo de color. Podemos ponerlo en RGB, que es para los colores de la pantalla, pero si vas a imprimir probablemente quieras utilizar este de aquí, que es el CMYK. Pero más adelante te voy a explicar para qué sirve esto y cómo funcionan estas acciones más avanzadas. Aquí por ahora vamos a seleccionar los bits en 8 bits y vamos a darle a clic en Create. Pero antes podemos ponerle un nombre a este, por ejemplo, prueba. Muy bien, le damos a crear y ahora aquí Photoshop nos ha creado el canvas. Esta parte de aquí es donde vas a dibujar o a trabajar con tus imágenes. Esta es la ventana del documento y esta parte de aquí es la pestaña del documento. Por ejemplo, si tienes múltiples documentos en Photoshop, aquí verás cada una de las pestañas. Te voy a mostrar un ejemplo a continuación. Hacemos clic en Archivo y luego abrimos o creamos un nuevo documento. Voy a abrir una imagen que ya tenga en mi computadora y voy a abrirla aquí. Ahora, como vemos, tenemos dos pestañas. Una es el nuevo proyecto que estamos trabajando y la otra es la imagen que acabo de abrir. Podemos mover esto haciendo clic aquí, arrastrándolo para poder organizarlo en la pestaña que queramos, en la posición que queramos. Y también podemos cerrarla haciendo clic en esta X de aquí. Muy bien. Cuando inicies Photoshop por primera vez, lo más probable es que se vea un poquito diferente al mío. Pero no te preocupes, luego te voy a mostrar cómo personalizarlo mejor a tu gusto. Muy bien, aquí en la parte izquierda, como vemos, se encuentra el panel de herramientas. Aquí se encuentran las mayorías de herramientas que vas a necesitar para crear tus proyectos. Por ejemplo, aquí se encuentra la herramienta brocha. Como vemos, al seleccionarla también se cambió estas opciones de aquí. Esta es la barra de opciones de herramientas. Al seleccionar la herramienta de la brocha, vemos que ahora tengo opciones para la brocha. Por ejemplo, el flujo, la opacidad, el modo de fusión, los tamaños de la brocha, qué tamaño quiero o la dureza, entre otros tipos de brochas que puedes seleccionar aquí. También, si utilizo la herramienta de texto, vemos que ahora puedo cambiar el tipo de fuente del texto, el color, la alineación, el tamaño, etc. Y aquí en la parte de la derecha se encuentran los paneles. Aquí tenemos el panel de color, también tenemos los de ajustes y las capas. El panel de capa es un panel bien importante. Por ejemplo, si creo una nueva capa haciendo clic aquí en este pequeño icono de aquí abajo, ahora tengo un nuevo espacio en donde puedo dibujar. Por ejemplo, si tomamos la herramienta brocha y la selecciono y por ejemplo puedo tomar un color aquí, digamos que quiero el color azul, lo puedo seleccionar aquí. Ahora puedo dibujar cualquier cosa en esta capa y como vemos, si la apago aquí haciendo clic en este pequeño ojo, pues se desaparece la imagen. Y podemos crear más capas sin afectar la capa que está debajo. Por ejemplo, puedo seleccionar un color diferente y rayar aquí
Pero esta es una capa diferente. Y como vemos, no afectó la capa que tengo aquí abajo, la cual puedo mover seleccionando la herramienta de movimiento, que es esta de aquí, la herramienta de mover, y moverla hacia un lado. Muy bien. También aquí tenemos otros paneles. Pero si hay algo que ves aquí que tu Photoshop no tiene, simplemente puedes hacer clic en Windows o ventana y hacemos clic en Workspace o espacio de trabajo y podemos seleccionar diferentes tipos de espacio de trabajo, de Workspace. Por ejemplo, aquí si hacemos clic en Esencial, así es como viene por defecto Photoshop, pero yo he personalizado mi Photoshop a mi gusto. Por ejemplo, no sé si pueden notar que en algunos de los paneles se encuentran estas pequeñas rayitas. Eso significa que puedes mover este panel hacia donde quieras. Por ejemplo, lo puedo mover y colocarlo aquí. O puedo volverlo a poner hacia atrás, a donde lo tenía anteriormente. También aquí tenemos un botón con dos flechas. Eso significa que puedes expandirlo haciendo clic aquí. También puedo hacer clic de nuevo hacia atrás y vuelve y se pone como estaba anteriormente. Una vez hayas cambiado todo como quieras, agregando algunas ventanas que quizás no tenías, por ejemplo, las ventanas de brochas, ahora vemos que la tenemos aquí. Puedo hacer clic aquí y bueno, una vez hayas arreglado tu Photoshop de la forma que quieras, puedes hacer un clic aquí en New Workspace, le das un nombre, en este caso el nombre que quieras, y le das a guardar. En este caso voy a poner el que ya había personalizado yo mismo. Por último, aquí debajo se encuentra el nivel de acercamiento. Si hacemos clic aquí, vemos que dice que está en un 66.67%. Este es el tamaño en el que el canvas se encuentra previsualizado en la pantalla. Pero si quiero ponerlo al tamaño completo, podemos poner 100% para saber cuál es el tamaño en el que va a terminar esta imagen cuando la termine. Pero si quiero previsualizarlo porque no tengo espacio y quiero verlo todo completo, puedo poner, por ejemplo, 50% y esto lo va a reducir a la mitad del tamaño. Puedo poner un 10% o incluso un 200% para hacerlo más grande aún. También puedes presionar la tecla Control 0 en tu teclado o Opción 0 si tienes Mac. Y esto lo que va a hacer es que va a cambiar el tamaño del canvas exactamente al tamaño de la ventana del canvas. También aquí tenemos la barra de información. Podemos cambiar esto a la información que queramos. En este caso se encuentra en tamaño de documento, document size. Y como vemos, este documento ya tiene un tamaño de 5.93 megabytes. También puedes poner, por ejemplo, cuál es el tamaño de este documento. Aquí, Document Dimensions, o dimensiones de documento. Podemos ver que este documento se encuentra en un tamaño de 26 pulgadas por 15 pulgadas. También puedo seleccionar haciendo clic aquí y ver cuál es el tamaño en píxeles también. Una vez hayas editado tu imagen, lo más probable es que quieras guardarla en un formato que se pueda previsualizar sin tener que utilizar Photoshop. Aquí te voy a dar un ejemplo rápido. Voy a arrastrar esta imagen. Es una imagen de mí mismo. Y, por ejemplo, voy a poner esta en blanco y negro. Y le voy a poner un texto. Por ejemplo, tutorial Photoshop. Muy bien. Ahora, cuando le damos aquí, archivo, le damos a salvar o save. Entonces, automáticamente cuando guardamos la imagen, la guarda en formato PSD, que es el formato para Photoshop. Con este formato podemos volver a editar la imagen otra vez en Photoshop cada vez que queramos. Entonces, cuando le doy a guardar, aquí podemos ponerle el nombre que queramos. Y aquí abajo donde dice Save as Type o salvar como tipo, vemos que dice PSD. Si hacemos clic aquí, vemos que se nos expande un nuevo menú, a donde nos muestra todos los tipos de formatos que puedes utilizar para guardar esta imagen o este proyecto. Entonces aquí vemos que arriba está Photoshop y bueno, varios formatos que podrás utilizar según tu necesidad. Muy bien, digamos que quieras subir esta imagen para Facebook o Instagram o lo que sea que quieras utilizar. Entonces lo que harías es cambiar el formato a JPG, que es este de aquí. Le das a seleccionar JPG y bueno, simplemente le pones el nombre y le das a guardar. El problema es que si haces esto, ya no podrás volver a editar tu imagen. Es decir, que esta imagen que está aquí se convertirá en una imagen sólida, plana, en una imagen plana. Entonces no podrás volver a editar esta imagen. Por ejemplo, el texto que puse aquí, si lo guardo en un formato en PSD, entonces cada vez que quiera volver a abrir este archivo, puedo editar las capas, cambiarle el texto, etc. Pero si lo guardas en JPG, esta imagen será como quedó aquí. O sea que si esa era la imagen original, pues se va a quedar así como está aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es, o lo que yo te recomiendo es que vayas a archivo, le das a salvar y salvas en el formato PSD. Luego lo que haces es que haces el mismo paso, pero esta vez le das aquí donde dice salvar como. Le das aquí y luego le das a, seleccionas aquí el menú
y buscas el formato que necesites para tu proyecto. Entonces en este caso voy a seleccionar JPG y la voy a guardar aquí la imagen y le doy a OK. Ahora, esta imagen ya está guardada en dos formatos. Una es el de Photoshop para poder volver a editar estas imágenes, estos layers, estas capas. Y la otra es para poder subirla al internet o privalizarla en la computadora. Ahora, si me dirijo a la carpeta en donde guardé esta imagen, aquí vemos que tengo las dos imágenes. Una es el formato Photoshop y otra es la imagen normal, que cuando le doy aquí a privalizar vemos que quedó aquí. Muy bien. Esta no la puedo volver a editar en Photoshop, o sea, no puedo volver a editar las capas. Como vemos aquí, no puedo volver a editar las capas, pero la otra imagen que está en Photoshop, que es esta de aquí, entonces sí puedo volver a cambiar las capas. Muy bien, espero que este tutorial te haya servido de ayuda y también te recuerdo que esto no solamente lo puedes hacer en Photoshop, también la mayoría de los programas que te permiten salvar en otros tipos de formato, puedes cambiarlo haciendo clic aquí, expandiendo este menú y cambiando el formato si está disponible en el software que estés utilizando.